Muy buenas tardes, profesor y compañeros. A nuestro grupo le correspondió la exposición del tema de lateralidad cerebral. El grupo está conformado por Karen Melissa Fernández, Laura Vanessa Quimbaya, Santiago Latorre, Juan Camilo Pérez y quien les habla, María Alejandra Cerquera. Primero vamos a iniciar con unas actividades para que nos demos cuenta de cómo es la diferencia en el funcionamiento entre cada uno de los hemisferios cerebrales. Para esto debemos tener en cuenta que las personas que son diestras van a tener como hemisferio dominante el izquierdo. Por el contrario, para las personas zurdas, su hemisferio dominante va a ser el derecho. Entonces vamos a esperar unos segundos para que todos leamos el mensaje que se encuentra en la imagen. Bueno, yo creo que para este momento ya todo lo hemos logrado. Entonces, las personas que pudieron identificar el mensaje rápidamente, muy probablemente tengan como hemisferio dominante el derecho, debido a que este está orientado hacia confrontar o hacia resolver patrones que son aparentemente caóticos. Y esto lo van a hacer ya que ellos usan la creatividad o la imaginación para lograr una solución rápida. Por el contrario, si de pronto fue un poco más complejo y demorado leer el mensaje, es probable que su hemisferio dominante sea el izquierdo, debido a que este se va a centrar en la solución lógica del problema, por lo cual se va a demorar un poco más en identificar qué significa cada número y qué significa cada letra para lograr entender el mensaje completo, por lo cual les va a tomar un poco más de tiempo resolverlo. En esta actividad lo que vamos a hacer es identificar el color en el que está la palabra, más no lo que dice como tal. Entonces nos vamos a tomar unos segundos para que lo hagan con todas las palabras que se encuentran en la imagen. Bueno, pues en este caso lo que va a suceder es que las personas que tengan un hemisferio derecho dominante van a tener una facilidad para expresar y identificar el color, por lo cual van a poder decir los colores mucho más rápidamente. Por el contrario, las personas que su hemisferio dominante es el izquierdo, van a insistir es en leer la palabra como tal, por lo cual les va a tomar un poco más de tiempo terminar todo el ejercicio debido a que su cerebro se centra más en leer la palabra completa que en el color en el que ésta se encuentra. Y pues todas estas diferencias se deben a que los hemisferios cerebrales funcionan de una manera asimétrica. Para poder entender un poco más lo que les expliqué anteriormente, tenemos este esquema donde se puede observar cuál es la especialización en general de cada uno de los hemisferios. Entonces, como podemos ver, el hemisferio izquierdo se encarga de actividades mucho más lógicas, como lo son las matemáticas, el lenguaje, ciencia, tecnología, y además, como mencioné anteriormente, este se encarga de controlar el lado derecho del cuerpo. Por otro lado, tenemos el hemisferio derecho, que este es mucho más espacial y sintético y se encarga de actividades como lo son la creación de geometría, la música y el arte, y este es el que se va a encargar de controlar el lado izquierdo del cuerpo. Ahora vamos a hablar de lo que es la simetría cerebral. Entonces, este término se refiere a las diferencias que existen entre los dos hemisferios cerebrales. A partir de allí también surgió otro concepto que hemos escuchado, que es el de especialización hemisférica. Y este lo que señala es la diferencia en la participación de cada uno de los hemisferios según las funciones que realiza. Después de esto también surgieron otros dos conceptos que son el de hemisferio dominante y el hemisferio no dominante. Debido a que la mayoría de la población es diestra, se tomó por mucho tiempo que el hemisferio dominante era el izquierdo debido a que este estaba involucrado en funciones como la lectura, el cálculo y el lenguaje. Y pues el hemisferio no dominante era el derecho, pero luego de muchos estudios, pues se descubrió que este tiene una funcionalidad muy importante en lo que son habilidades espaciales, musicales, emocionales y de la atención.
Por lo tanto, se reconoció que la función de los dos hemisferios lo que hacen es interactuar y complementarse para sí mismos desarrollar y realizar las distintas funciones de manera completa. Y pues para llegar a todas estas conclusiones se tuvieron que realizar diferentes estudios que fueron llevados a cabo en dos tipos de población. Una fueron los sujetos normales y la otra fueron pacientes con lesiones cerebrales. Ahora vamos a revisar las asimetrías en sujetos normales. Dentro de ellas hay varios tipos. Las primeras que vamos a mencionar son las asimetrías neuroanatómicas. Dentro de esta vamos a encontrar que existe una diferencia en la cisura de Silvio de cada uno de los hemisferios. Esta cisura es la que se encarga de separar el lóbulo temporal del resto del cerebro. Y estas diferencias se descubrieron luego de que se examinaron muchos cerebros y allí se evidenció que había una mayor longitud en la cisura de Silvio que se encuentra en el hemisferio izquierdo y en la que se encuentra en el hemisferio derecho, esta tiende a ascender y a tener un punto de terminación más alto. Estas diferencias lo que hacen es que en el plano temporal se vea mucho más grande el hemisferio izquierdo y por el contrario en la región parieto-occipital posterior se vea mucho más grande en el hemisferio derecho. El siguiente tipo de asimetría son las auditivas. Los resultados de estas se han obtenido con una técnica que se denomina audición dicótica, la cual consiste en presentar con unos audífonos dos señales auditivas simultáneas pero diferentes para cada oído. Cuando se utiliza este método de audición dicótica en sujetos diestros, se ha encontrado que los estímulos verbales que se presentan al oído derecho son evocados con una mayor frecuencia y exactitud que aquellos presentados en el oído izquierdo. Para este tema debemos recordar que la información procedente de cada oído se proyecta tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, pero la información cruzada o contralateral es superior a la información ipsilateral. En estos casos, donde se presentan simultáneamente dos estímulos, la información contralateral va a inhibir la información ipsilateral, de modo que cuando utilizamos la técnica de presentación dicótica de mensajes verbales, se ha notado de una manera muy consistente en todos los estudios que hay una mejor identificación de información verbal como lo son sílabas, palabras, números y frases cuando se presentan al oído derecho. Estos hallazgos llevaron a concluir que existía una ventaja del oído derecho en cuanto al análisis de estímulos verbales y por otro lado los estímulos no verbales como son los tonos o los ruidos son reconocidos de mejor manera cuando estos son presentados al oído izquierdo. Por lo tanto, la ventaja del oído izquierdo se observa es cuando el sujeto tiene que determinar el timbre, la intensidad o la melodía de los estímulos presentados. Se debe tener en cuenta que esto cambia según el idioma que hable la persona, debido a que en idiomas como el tailandés es muy importante el tono de la pronunciación para poder identificar cada una de las palabras. Entonces, ya en estos casos, como en este idioma, el tono entraría a ser parte de la ventaja del oído derecho. Entonces, la conclusión a la que se llegó con los estudios de audición dicótica es que sí existe un desempeño asimétrico entre ambos hemisferios en cuanto a la audición. Por lo tanto, el hemisferio izquierdo sería el más eficaz en cuanto al análisis de información verbal y el hemisferio derecho sería más eficaz en cuanto a la información auditiva no verbal. Buenas tardes, mi nombre es Karen Melissa Fernández Cerquera. A continuación, les explicaré sobre algunas asimetrías, como lo son las asimetrías visuales, las asimetrías somestésicas y las asimetrías motoras. Vamos a iniciar con las asimetrías visuales. Entonces, el sistema visual pues, va a presentar asimetrías cerebrales en las áreas de asociación del lóbulo occipital, como lo serían las áreas 18 y 19 de Brodmann. Por ejemplo, el taquitoscopio, ¿qué es esto? Esto es un aparato o un dispositivo el cual sirve para presentar a una persona imágenes luminosas durante un tiempo muy corto. Y pues esto se hace con el fin de medir ciertas modalidades en lo que sería la percepción. Entonces nos vamos a ubicar acá, como pueden ver acá en la imagen, la función visual pues va a ser contralateral, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues la información que entra por el ojo izquierdo va a viajar por el ojo hacia la codificación y esta información viaja por la información reticular
y posteriormente al tálamo. También se va a cruzar por una sal de fibra que es llamada el quiasma óptico y finalmente va a terminar en lo que sería el polo occipital contralateral. Entonces nos vamos a ubicar acá en la imagen. Este sería el hemisferio derecho y este el hemisferio izquierdo. Entonces lo que va a ocurrir es que la información que va del ojo derecho va al hemisferio izquierdo y del ojo izquierdo va al hemisferio derecho. Se ha diferenciado dos tipos de superioridad tanto en el campo visual derecho como en el izquierdo. Entonces, en la superioridad del campo visual derecho, hace referencia a lo que sería pues la información verbal, que serían las letras, las palabras, en el cual pues se va a percibir mejor cuando se proyecta en el campo visual derecho. A pesar de que pues la dominancia del hemisferio izquierdo para todo este proceso del lingüístico ha sido establecido, se evidencia también que pues el hemisferio derecho va a contribuir a este procesamiento léxico. Por otra parte, tenemos lo que es la superioridad del campo visual izquierdo. Este hace referencia a lo que sería la forma, los colores, además pues de reconocer la orientación de las líneas y figuras y además de pues figuras no estructuradas. Bueno, acá ya veríamos como el campo pues visual izquierdo se va a proyectar en el hemisferio derecho y el campo visual derecho en el hemisferio izquierdo. Entonces, en el hemisferio izquierdo, este va a servir para pues distinguir lo que serían los textos escritos, las palabras, y en el hemisferio derecho ya pues a descifrar las expresiones faciales, emociones, como podemos ver también en esos ejemplos, va a reconocer lo que serían los rostros no familiares. Acá ya vamos a hablar sobre la siguiente asimetría, que es la asimetría somestésica. Vamos a hablar sobre el sistema áptico, que pues este es un sistema perceptivo que utiliza la información cutánea y sinestésica y pues va a tener en totalidad sus vías cruzadas. Y de esta manera es que la información táctil se va a presentar en la mano derecha y pues va a ser procesada por el lóbulo parietal izquierdo. Y pues la mano izquierda pues se va a presentar al contrario. Acá pues también vamos a ver que al presentarse alguna lesión, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, entonces vamos a ver que en el hemisferio derecho, cuando se altera los juicios sobre la dirección de la estimulación táctil, pues este se va a presentar en cualquiera de las dos manos y vamos a ver que en el hemisferio izquierdo esa alteración se va pues a presentar únicamente en lo que sería la mano derecha. Por lo tanto, al realizar una tarea cognitiva en la parte del hemisferio izquierdo, vamos pues a evidenciar que se va a presentar una mayor capacidad en lo que sería la parte del lenguaje, además pues que va a actuar de manera secuencial analítica, y por la otra parte, lo que sería lo del hemisferio derecho, vamos a tener pues una capacidad más reducida para el lenguaje, pero vamos a tener una especialización en lo que serían las operaciones visuales y espaciales. Por lo tanto, por la parte verbal, la ejecución se ve afectada en lo que serían los sujetos diestros, pero en lo que sería la parte no verbal, se vería afectado lo que sería tanto los zurdos como los diestros verían esta dificultad. Y es por ello que se interpreta una lateralización diferente en ambas funciones cognitivas. Bueno, acá vamos a hablar sobre un síndrome, lo cual pues unos personajes como Ledos, Wilson y Gatson analizaron el desempeño que se presenta en el síndrome de Sperry, o pues también es conocido como desconexión del cuerpo calloso. Entonces, para contextualizarlos,
lo que va a ocurrir con ese síndrome es que se va a producir debido a una lesión o una enfermedad pues del cuerpo calloso. Y pues este cuerpo calloso es el que va a conectar ambos hemisferios cerebrales y como podemos ver en la siguiente imagen, acá estaría pues una imagen normal donde no hay un daño y acá ya estaríamos viendo lo que sería el síndrome. Entonces acá vemos cómo pues se va a presentar una lesión en lo que sería el cuerpo calloso. Entonces ellos lo que hicieron fue analizarlo mediante una gran variedad de tareas espaciales, como lo serían pues diseños con cubos o dibujos, y llegaron a la conclusión, pues se concluyó que la superioridad del hemisferio derecho, ya que pues este pues va a depender sobre todo lo que sería la parte manual. Bueno, acá ya vamos a hablar sobre la última simetría, que es la simetría motora. Acá pues la evidencia más importante es que la existencia pues de una preferencia manual. Entonces vamos a ver que se va a estimar que aproximadamente el 90% de la población va a ser diestra y el 10% es zurda. Esto es debido a que pues el control del hemisferio izquierdo va pues sobre la mano derecha, le va a conceder como esa superioridad en el control de los movimientos. Han realizado pues una serie de observaciones para determinar la simetría motora en lo que serían las actividades como hablar y por ende pues se ha evidenciado que se ha presentado pues una preferencia en la mano derecha en lo que sería el acompañamiento en el lenguaje oral. Y por ello indicaría que el hemisferio izquierdo se va a activar más en lo que serían las realizaciones de tareas verbales, el hemisferio derecho en lo que serían las tareas espaciales y también pues se hizo un estudio en lo que los movimientos complejos con la boca, donde se evidencia que en el hemisferio izquierdo se va a desempeñar pues un papel de gran importancia en lo que es la planeación, la iniciación y la realización en lo que serían los movimientos de la boca. Ahora vamos a hablar acerca de simetría en pacientes con daño cerebral e importancia clínica. Mi nombre es Juan Camilo Pérez. Entonces vamos a hablar primeramente de lo que es la plasticidad. Es importante tener en cuenta que la plasticidad como tal es una región del hemisferio que está afectada, ¿sí? El cual otro hemisferio, el cual el otro hemisferio como tal puede asumir las funciones de esa región afectada. Es importante tener en cuenta que eso se da de acuerdo a lo que es el daño como tal de esa lesión y además del tiempo, ¿sí? También podemos evidenciar lo que es la neuroplasticidad, que como tal la neuroplasticidad va a tener en cuenta lo que es la neurona, permite como tal regenerarse anatómicamente y como tal forma nuevas conexiones sinápticas, como podemos evidenciar en la imagen. En la primera imagen podemos encontrar como la neurona sináptica, la neurona como tal, y como al pasar el tiempo, en el caso de la segunda imagen, que es un mes, al pasar el tiempo de un mes, como esta ya tiene más conexiones sinápticas y en un año pues mucha masa, ¿sí? El cual esto le permite como tal lo que es recuperarse y restaurarse como tal, esto de acuerdo a la lesión que tenga. También podemos hablar acerca de la hemitrofia cerebral, que la hemitrofia cerebral es poco frecuente y esta es como tal una etapa terminal, el cual hay diversas patologías que van a culminar como tal en la atrofia en un solo hemisferio cerebral. La más conocida es el síndrome de Naegeli-Mason, el cual se encuentra más, se da más en lo que son en los niños, el cual evidenciamos como tal un trastorno perinatales que afecta la perfusión del hemisferio cerebral, el cual estos niños en la cuestión clínica podemos encontrarlos con trastornos mentales y además de eso, pues encontramos con que estos pueden desarrollar epilepsia. Aquí en la imagen podemos evidenciar como tal lo que estos niños tienen la característica que tienen un incremento en el grosor de la hemicalota izquierda. En el caso de la comisurotomía del cuerpo calloso, vamos a evidenciar que este como tal es una operación el cual permite la sección del cuerpo calloso, esto dejando los dos hemisferios, pues no teniendo interacción entre los dos hemisferios, ¿sí? En cuanto a información podemos evidenciar que como tal estos hemisferios van a actuar de forma más o menos autónoma y que el cerebro está encendido, o sea, como tal los hemisferios están separados, ¿sí? Aquí en la imagen podemos evidenciar como tal la sección de ese cuerpo calloso.
Ahora vamos a hablar acerca de las lesiones hemisféricas unilaterales. Vamos a comenzar a hablar acerca del hemisferio izquierdo. Como tal, encontramos en el hemisferio izquierdo lo que son las afasias, que son alteraciones del lenguaje y que ésta se encuentra caracterizada de acuerdo al área, a las áreas comprendidas. Encontramos las lesiones frontales, el cual esta afecta principal la producción del lenguaje, el cual afecta como tal la fluidez verbal y como tal la organización gramática de frases, ¿sí? En la lesión temporal vamos a encontrar dificultad como tal en la comprensión del lenguaje y en el caso del compromiso del lóbulo parietal encontramos lo que es la agrafia, el cual es la incapacidad del individuo en utilizar un lenguaje escrito. También encontramos lo que son las lesiones occipitales, el cual encontramos la alexia, el cual esta como tal es la alteración específica de la lectura, ¿sí? Además, en este hemisferio izquierdo vamos a poder evidenciar lo que son las apraxias, que como tal son alteraciones de movimientos aprendidos. En el caso del hemisferio derecho vamos a encontrar diferentes alteraciones como son alteraciones lingüísticas en la cuestión de la amusia como tal que es la pérdida del sentido musical en toda la cuestión del ritmo, ¿sí? En la cuestión de las alteraciones en las alteraciones verbales, orales y también en gráficos, en la cuestión de firmas, de contar, de firmas, en alteraciones de lectura y escritura y además vamos a encontrar una alaxia especial, el cual aquí como podemos evidenciar en la imagen la persona solamente va a poder leer, el paciente como tal solamente va a leer lo que está subrayado y tampoco va a tener en cuenta los signos de puntuación. También va a tener dificultad en comprender y producir lo que es la entonación del lenguaje. Como hemos podido evidenciar, la cuestión del lenguaje se ve de manera muy diferente en la cuestión de los dos hemisferios, ¿sí? Van a tener lo que es el hemisferio izquierdo, se va a vincular más con lo que es los componentes gramaticales, la memoria verbal, y en lo que es el hemisferio derecho, toda la cuestión de aspectos emocionales, ¿sí? En toda la cuestión del lenguaje oral. Aquí les hemos querido compartir lo que es una imagen en cuanto a las diferentes lesiones, de estos hemisferios, el cual vamos a hablar acerca de los más importantes, ¿sí? Podemos evidenciar lo que es la aprosodia, el cual aquí evidenciamos como tal que este paciente como tal tiene la deficiencia como tal en la cuestión de lo que es el ritmo, en la entonación, la cuestión de interpretar correctamente toda la cuestión de prosodia. En la cuestión de lo que es la afasia, vamos a poder evidenciar que este paciente como tal no le dificulta como tal lo que es la lectura y además de eso toda la cuestión de la escritura y toda la cuestión de no puede expresarse, no se expresa de manera adecuada de lo que él desea decir, ¿sí? Evidenciamos también lo que son las agrafias, que como tal las agrafias evidenciamos que el paciente tiene como tal alteraciones de la orientación y también en toda la cuestión de secuenciación de la escritura, ¿sí? Y en la cuestión de la alexia especial encontramos que como tal el paciente tiene la incapacidad como tal para fijar en lo que es una palabra en diferentes textos y libros, ¿sí? La cuestión de la alexia global evidenciamos que este paciente como tal tiene la pérdida de lo que es la captación de comprender palabras escritas, ¿sí? Y además de eso también encontramos lo que es la musia, que como lo hemos mencionado anteriormente, como tal el paciente tiene la incapacidad de toda la cuestión de los ritmos, toda la cuestión musical, ¿sí? Encontramos también lo que es la apraxia, que como tal el paciente tiene dificultad para los movimientos coordinados y también encontramos lo que son las anoxias, que como tal los pacientes tienen la incapacidad de procesar lo que son las informaciones sensoriales, ¿sí? Como tal una incapacidad en lo que es reconocer los objetos, lo que son las personas, en lo que son sonidos y olores. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es la comisurotomía y asimetría cerebral. Vamos a denominar diferentes conceptos como lo son las comisuras, que como tal son fibras que se conectan a los dos hemisferios cerebrales. Entre ellas encontramos el cuerpo calloso, que es la principal, y también encontramos otras comisuras como la anterior y el formis, como en el caso del formis, que permite al hipotálamo como tal conectarse, comunicarse como tal con ambos hipocampos. En el caso del cuerpo calloso, vamos a encontrar que esa es la comisura más importante, ¿sí? Y además de eso se encuentra como tal en lo profundo del cerebro. Contiene el grupo más importante de fibras comisurales que conecta como tal las dos áreas de asociación corticales,
¿sí? En la imagen vamos a poder evidenciar como tal su estructura, ¿sí? Y también cómo este cuerpo calloso permite la conexión entre estos dos hemisferios. Ahora, en cuanto a historia, vamos a tener en cuenta que como tal se hicieron los dos primeros síndromes neuropsicológicos derivados de las lesiones del cuerpo calloso, ¿sí? El cual acá vamos a encontrar lo que es la alaxia sin agrafia y la aparaxia unilateral, el cual la alaxia vamos a encontrar un síndrome en los cuales las áreas visuales habían sido aisladas como tal de las regiones del lenguaje, y en el caso de la apraxia unilateral es una apraxia como tal del aislamiento motor de las regiones del lenguaje. Es importante resaltar que como tal la importancia del cuerpo calloso se reveló cuando se introdujo como tal lo que se extendió como tal el método quirúrgico, ya que como tal, esa sección de este cuerpo calloso permitió como tal esto, toda la cuestión, ayudar al paciente que tenía como tal la epilepsia, de tal forma que evita como tal la crisis, que esa crisis se transmite como tal al otro hemisferio, ¿sí? Permitiendo como tal que cada hemisferio pues se encuentre de forma más adecuada, ¿sí? Que no se vea tan afectada por esa epilepsia. Ahora, vamos a poder encontrar que se siguió conllevando diferentes procedimientos quirúrgicos en lo que son los gatos, lo que son los monos, para conocer más de estos cuerpos callosos, y también se comenzaron a hacer pruebas en lo que son las pruebas neuropsicológicas asociadas a los pacientes sometidos a estas comisurotomías del cuerpo calloso, el cual a primera vista vamos a poder evidenciar que como tal estos no encontramos pues mayor diferencia entre lo que es un sujeto comisurotomizado a un sujeto normal, pero que cuando se comenzaron a hacer diferentes evaluaciones detalladas en cuanto a las funciones ya sean táctiles, auditivas, lingüísticas, pues comenzaron a demostrarse como tal la especialización de las funciones de cada hemisferio cerebral. Y es allí en donde vamos a poder definir lo que es el síndrome de desconexión intrahemisférica. Y como tal es donde podemos evidenciar que ya los hemisferios están separados, no tienen ese cuerpo calloso, ¿sí? Entonces en la imagen podemos evidenciar cómo es la ausencia de ese cuerpo calloso y las diferentes características que puede tener ese paciente. Es primordial tener en cuenta que estas como tal, este paciente no va a tener errores como tal de lo que es la detección de imágenes, en la cuestión visuales, ya que allí vamos, este paciente tiene como tal una anomia visual izquierda, que como tal es la falta de visión y ceguera que puede tener el paciente únicamente en la mitad del campo visual. Además, este paciente va a tener todo lo que es la pérdida parcial o total de lo que es la habilidad de producir toda la cuestión del lenguaje escrito, ¿sí? Y además de esto, ese paciente va a tener la falta de coordinación, toda la cuestión de los movimientos, ¿sí? Y también va a tener toda la cuestión afectada, toda la cuestión de integración motora, en lo que son las actividades, en cualquier actividad, como es en la cuestión de peinarse, de alimentarse, ¿sí? De vestirse, se va a ver afectado. Mi nombre es Santiago Latorre y yo estaré presentando las funciones. Vamos a comenzar con las funciones visoespaciales. En estos pacientes comisurotomizados, al presentarle estímulos visuales sobre ambos campos visuales con un taquistoscopio, que es este aparatico que tenemos aquí abajo, en el campo visual derecho, que sería el hemisferio izquierdo, se reconocen de forma apropiada los estímulos visuales. Sin embargo, en el hemisferio izquierdo, algo a tener en cuenta es que es incapaz de describirlos verbalmente, ya que hay una incapacidad, ¿no?, valga la redundancia, de utilizar el lenguaje de ese hemisferio para describir lo que el paciente está viendo. Sin embargo, de seleccionar varios objetos que se les ha presentado en el campo visual, eh, afectado, como puede ser, como es el caso del campo visual izquierdo, estos estímulos se pueden percibir visualmente y se pueden expresar de forma gráfica, como lo vemos en esta gráfica, en esta tabla, perdón, que lo representan no de una forma igual a como con el estímulo derecho, pero sí lo hacen de una forma más o menos cercana. En cuanto a las funciones auditivas, estos pacientes se les realiza un método de audición dicótica en el que se presentan simultáneamente estímulos en ambos oídos
y se observa que la persona tiende a olvidar esta información presentada en el oído izquierdo y solamente describe la información que ha sido presentada en el oído derecho. Esto es debido a la sección del cuerpo calloso, que lo que hace es impedir el traslado de la información auditiva del hemisferio derecho al hemisferio. Es por esto que hay una supresión de esta información ipsilateral del oído izquierdo. En cuanto a las funciones táctiles, tenemos la hemianomia táctil izquierda. Esto es un problema más que todo reconocimiento, una agnosia, que en sí una anomia. Se tiene que estos objetos que son presentados de forma táctil en la mano derecha se pueden reconocer verbalmente de una forma con rapidez, de común y corriente, como si me presentaran un esfero, yo lo puedo describir sin verlo, que es un esfero. Mientras que si se utiliza la mano izquierda, el paciente tiene la percepción de que tiene algo en la mano, pero no sabe realmente lo que es, no puede identificarlo. En cuanto a las funciones olfatorias, tenemos la hemiología olfatoria, que se produce después de que hay una comisurotomía completa que incluye la comisura anterior del paciente. Acá tenemos que hay una incapacidad completa de determinar los olores cuando son puestos en la fosa derecha, a diferencia de la izquierda que son percibidos de una forma completamente normal. Esto se debe y hay que tener en cuenta que en el sistema olfativo los estímulos olfatorios que se proyectan lo hacen de una forma ipsilateral. Esto quiere decir que el lado derecho, los estímulos se proyectan en el lado del hemisferio derecho y los del izquierdo en el hemisferio izquierdo, por medio pues del bulbo olfatorio como ya lo conocemos. En las funciones motoras tenemos la apraxia unilateral izquierda, en el que estos pacientes comisurotomizados no pueden transponer los movimientos de una mano en la otra y si colocan los movimientos de la mano derecha en una posición dada, no los pueden reproducir de forma correcta con la mano izquierda. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos otra persona de guía para que nos pide realizar ciertos movimientos como vemos en la imagen, no hay una capacidad de mimetizar esos mismos movimientos. Por decir algo, si la persona hace tal movimiento con la mano derecha, esas personas no lo interpretan de forma correcta y lo hagan con la otra mano, con una posición diferente. En cuanto a los dedos, el ángulo de la mano, no hay una mimetización correcta. También tenemos el síndrome de la mano extraña o ajena, como dice su nombre. Estos movimientos que por lo general son coordinados entre las dos manos es casi imposible de hacer, ya que existe un conflicto entre ambas manos, como si ambas manos fueran independientes. Un ejemplo de esto que se ve es, por ejemplo, las personas intentan, digamos, quitarse su ropa y a lo que le intenta quitar la otra mano se antepone y crea una rivalidad y lo que hace es no, poner la ropa y ahí tenemos como ese confrontamiento entre ambas manos. Esto es casi imposible de que se encuentren a no ser de que haya una intermediación visual de una mano con la otra, de que podamos ver lo que realiza cada una de las manos. En las funciones lingüísticas hay una similitud con las funciones visoespaciales, ya que tenemos que hay una dificultad por parte del hemisferio derecho para comprender y utilizar el lenguaje cuando se realizan estímulos presentados en el campo visual izquierdo. Algo a tener en cuenta también es que las personas zurdas principalmente tampoco pueden utilizar la mano izquierda para reinterpretar y retranscribir, por decir así, estos estímulos presentados. Esto es un producto de la hemianomia táctil izquierda, la hemiapraxia y la hemianosmia. Aquí venimos con que son lingüísticas, es que estos estímulos presentados en el campo visual izquierdo verbalizar de una forma correcta. Ahora presentaré cuáles son los métodos para determinar la simetría cerebral. Tenemos el método WADA, en el cual se busca determinar cuál de los dos hemisferios es dominante en cuanto al lenguaje y la capacidad de memoria. Se realizan dos procedimientos, comenzando con el neuropsicológico, en el que antes de la anestesia se le administran a las personas un material verbal, como pueden ser frases, y un material pictórico como dibujos de objetos para que los memoricen. Así después del procedimiento se les pide a estas personas que nos digan qué es lo que memorizaron y así determinar su memoria semántica. En el procedimiento operatorio se realiza mediante un catéter
en la carótida interna y se inyecta un amital sódico, como puede ser el tiopentato de sodio. Lo que hace es deprimir el hemisferio deseado, como tenemos en la imagen, en este caso sería el izquierdo. Lo deprime y la persona se realiza una prueba de lenguaje espontáneo, capacidad de comprensión, de órdenes verbales, la capacidad de, digamos, decir nombres que sean pues reales, porque muchas personas tienden a hacer balbuceos o no recuerdan absolutamente nada en caso de que se haya deprimido el hemisferio que haya sido capaz de hacer esta acción. Y después de esto, también, como dije anteriormente, se le pregunta cuáles fueron las frases y objetos presentados anterior del procedimiento. Se tiene en cuenta que Rasmussen y Miller en 1960 aproximadamente encontraron que el 70% de los zurdos presentaban una organización del lenguaje similar a la de los diestros. De este 70%, el 15% presentaban una dominancia del hemisferio izquierdo, como pasaría con los diestros. Y otro 15% presentaban un lenguaje como una representación bilateral de este. Tenemos que señalar también que los zurdos tienen una mayor o una mejor recuperación en cuanto a trastornos afásicos. Esto se debe principalmente a que tienen un mejor control lingüístico en ambos hemisferios. Esto lo vamos a explicar más adelante. Tenemos la evaluación de la preferencia mundial. En este, pues, tenemos en cuenta que el uso preferente de una mano u otra es una característica bastante importante en la especie humana, ya que la mayoría de los humanos tenemos una preferencia, más o menos el 90%, una preferencia manual derecha, ya que realizamos las tareas unimanuales como escribir, como digamos cepillarnos los dientes, entre otras acciones, y lo realizamos de una forma más eficaz con esta mano. En este método se describe pues una serie de actividades como con qué mano levantaría una maleta pesada o con qué mano arrojaría una piedra o en algunos casos con qué mano atraparía una pelota que le tiren. Esto nos lleva a establecer con cuál mano prefiere llevar a cabo esas actividades el paciente. Muchas veces se cree que es con la mano que escribe, pero realmente esto no es necesariamente válido para determinar cuál es su preferencia manual. Mi nombre es Laura Vanessa Quimbaya Gaitán y a continuación voy a seguir explicando sobre las variables en la simetría cerebral. Existe una gran diferencia entre el tamaño y la distribución de la materia blanca y gris, así mismo como en la organización vascular del cerebro. Hay variables como la preferencia manual y el género que parecen contribuir en cuanto a las diferencias anatómicas y funcionales que han sido descubiertas en los hemisferios cerebrales. Las mujeres y los zurdos tienen menor asimetría que los hombres y los diestros. La simetría cerebral tiene una relación muy estrecha con el género y lo podemos observar a continuación. Los trastornos del lenguaje y el habla se dan de una manera más frecuente en hombres que en mujeres. Un trastorno muy conocido que es la tartamudez es 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. En los niños se da con mayor frecuencia la dislexia que las niñas y las afasias son más benignas en las mujeres. En cuanto al desarrollo del lenguaje, se lleva a cabo de una manera más rápida en las niñas, al igual que el establecimiento de la preferencia manual y la ventaja que tiene el oído derecho, pues para percibir todo lo relacionado al lenguaje. Las asimetrías anatómicas descritas, como las diferencias de tamaño en el plano temporal, son mayores en los hombres que en las mujeres, porque en las mujeres parece presentar una mayor participación el hemisferio derecho en todo lo relacionado con la parte del lenguaje también. Y la frecuencia de zurdos es más común en los hombres que en las mujeres. Del mismo modo, existen hipótesis que tratan de explicar el origen de la preferencia manual, es decir, por qué unas personas son diestras y por qué otras son zurdas. Entonces vamos a encontrar teorías ambientales, teorías genéticas y también hipótesis hormonales. Las teorías ambientales son aquellas que tratan de explicar el origen de la preferencia manual basándose en la adaptación ambiental. Principalmente esta teoría se apoya en la observación de casos de niños que fueron sometidos a hemisferoctomía. La hemisferoctomía es un procedimiento quirúrgico en el cual se inhabilita uno de los hemisferios.
Entonces observaron que los niños cuando ya desarrollaron una edad adulta, pues tuvieron la capacidad de desarrollar el lenguaje en uno de los hemisferios, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues que cualquiera de los hemisferios cerebrales tiene la capacidad para desarrollar un lenguaje. Se supone asimismo pues, que el porcentaje de zurdos ha incrementado en recientes décadas debido particularmente a que ya no hay tantas presiones culturales como se observaba anteriormente, pues para que las personas utilizaran con mayor frecuencia la mano derecha. Entonces, como conclusión, las teorías ambientales se enfocan en que más estrictas sean una sociedad, menor será el porcentaje de zurdos. Y entre más permisiva sea una sociedad, pues mayor será ese porcentaje de zurdos. Otra de las teorías son las genéticas y tenemos dos que han tenido una mayor repercusión. Tenemos la de Annett, que explica la existencia de un gen que codifica para la preferencia manual derecha, pero no para la preferencia manual izquierda. También lo que se explica es que en ausencia de este gen, pues la distribución de la preferencia manual se realizaría al azar, teniendo claro que va a haber una mayor incidencia de diestros dadas las presiones sociales. Esta es una de las teorías que ha tenido mayor popularidad y también aceptación en la literatura reciente. Otra de las teorías es la de Levy, que explica la existencia de dos parejas genéticas. La primer pareja determinaría la dominancia hemisférica para el lenguaje, o sea, si se expresara la L mayúscula, el lenguaje sería controlado por el hemisferio izquierdo, pero si se expresa la L minúscula, el lenguaje sería controlado por el hemisferio derecho. La segunda pareja sería la C mayúscula, que indicaría que al expresarse pues determinaría si la preferencia manual es contralateral, y si se expresa la C minúscula, pues esta preferencia sería ipsilateral, con respecto pues al hemisferio cerebral que controla la parte del lenguaje. Aquí lo que sucede es que esta segunda teoría no ha sido tan bien recibida porque no se han tenido en cuenta las variaciones culturales en cuanto a la distribución de zurdos y diestros. Las teorías hormonales fueron expuestas por Heswin y Galaburda, que ellos aseguran que la testosterona va a ejercer un papel decisivo sobre la simetría cerebral. Entonces, bueno, estos dos personajes aseguran que la testosterona tendría un efecto inhibitorio, es decir, altas concentraciones de testosterona van a retardar el desarrollo, ¿sí? Actuando directamente sobre el cerebro. Entonces, altas concentraciones de testosterona actuarían lentificando el desarrollo del hemisferio izquierdo y no sobre el hemisferio derecho. De este modo, pues permitirían que se estimule de una manera más rápida el desarrollo del hemisferio derecho, que recordemos que si se desarrolla este hemisferio, pues las personas van a ser zurdas. Bueno, y pues en este caso se producirían alteraciones en las asimetrías cerebrales y podrían llevar a cambios en las preferencias de ser zurdos o diestros. Una pregunta que nos hacemos es por qué algunas personas son zurdas o diestras. Entonces, según recientes investigaciones, los movimientos de las extremidades de los niños son controladas por la médula espinal, que ordena el movimiento, pues teniendo en cuenta las instrucciones de la corteza cerebral. Sin embargo, acá viene el hallazgo, y es que estas dos partes del cuerpo no están comunicadas en fases tan tempranas de la gestación. Por eso los investigadores han concluido que ser zurdo o diestro lo determina directamente la médula espinal, ¿sí? Porque pues, los fetos a partir de la 8ª semana ya tienen el reflejo de qué dedo de la mano chuparse, o sea, ellos ya escogen si lo hacen con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces, como la médula espinal y la corteza cerebral no están comunicadas en este momento del desarrollo, los investigadores concluyen que esto depende principalmente de la médula espinal. Algo también que ellos proponen es que hay que tener en cuenta los determinantes ambientales que interfieren en la etapa del embarazo, es decir, si estos efectos ambientales actúan sobre la parte derecha o la parte izquierda de la médula
espinal, y esto también tendría que ver pues con la preferencia manual. Bueno, en cuanto a la parte de la creatividad, el lado derecho del cerebro controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo y de este modo pues manejan notoriamente las habilidades espaciales y musicales. Esto explicaría por qué los zurdos destacan más en profesiones creativas. Una hipótesis es debido a que estas personas se tienen que ajustar constantemente a un mundo hecho para diestros. Sin embargo, también hay investigaciones sobre que los zurdos son más creativos, ya que esa dominancia lateral que en el cerebro se invierta al lado derecho se relaciona principalmente con una zona creativa como la música, las artes y el lenguaje. En la comunicación hemisférica, gran parte de las personas zurdas poseen una comunicación más coordinada entre las áreas del lenguaje de ambos lados del cerebro. Y esto pues podría significar que los zurdos podrían tener una ventaja en cuanto a tareas verbales. En cuanto a la parte del contexto religioso, pues es importante tener en cuenta que en las décadas pasadas lo que era la parte de la Inquisición manipulaban mucho las sociedades, ¿sí? Y a los zurdos los asociaban en numerosas ocasiones con lo peor, con el pecado, culto al diablo y en general pues poseían una mala posición con Dios. Primero porque siempre la iglesia se ha encargado de que se relaciona a Dios con la bondad en la mano derecha. Entonces las personas que eran zurdas eran condenadas a muerte y se quemaban en la hoguera. Y por esto el porcentaje de zurdos disminuyó de una manera tan radical si la comparamos al porcentaje que hay hoy en día, en donde ya las religiones y las culturas no son tan estrictas en este sentido. Lo mismo en el Islam, la mano izquierda se consideraba como impura, ya que es la mano con la que se limpian las heces. Y a diferencia de lo anterior, en el judaísmo la mano derecha se asocia a la expresión de amor directo y la izquierda al amor indirecto. En cuanto a la organización cerebral en sujetos zurdos, es posible dividirlos en dos grupos. Los zurdos con antecedentes familiares que van a tener una organización cerebral semejante a la de los diestros, es decir, que van a tener un hemisferio izquierdo que va a ser dominante para el lenguaje. Y el otro grupo son los no familiares, es decir, que estos zurdos van a tener una organización un poco diferente, se observa una mayor probabilidad para presentar afasia por lesión del hemisferio derecho. El otro grupo son los zurdos patológicos, que son aquellas personas que en edades tempranas sufrieron algún daño o alguna lesión en el hemisferio izquierdo que no les permitió pues, desarrollar esa preferencia manual derecha. Finalmente quisimos traer este gráfico donde podemos observar cómo inciden las restricciones sociales en cuanto a las personas zurdas. Observamos que en países como India, Japón, China, donde digamos que tienen culturas que inciden de una u otra forma en limitar cómo las personas utilizan esa preferencia manual, pues observamos que se restringe mucho la parte de la preferencia manual zurda, por eso es que el porcentaje es tan bajo. Y comparado con Países Bajos o Estados Unidos y Canadá, vemos que tienen un porcentaje mucho más alto porque digamos que las culturas y las sociedades ya no son tan estrictas en esta metodología de utilizar pues ya sea la mano zurda o la mano diestra y por eso el porcentaje es mucho mayor. De este modo hemos concluido con la exposición, esperamos que haya sido de todo su agrado. Gracias.